Adelante, doctor. Bendiciones. Gracias y paz, bendiciones en este día. Vamos por aquí rapidito, denme un momentito para poder compartir. Aleluya. Amén, amén, amén. Gracias y paz en este día. Estamos contentos de poder estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes, con el programa Café Académico. Una bendición que Dios nos da de poder compartir estas enseñanzas. Queremos dejarles saber rapidito los que se están conectando, que compartan la transmisión de hoy. Tenemos un tema fabuloso, un tema donde verdaderamente nos vamos a gozar de una manera eh, extraordinaria. Eh, ¿A dónde fue Jesús después de muerto? ¿Bajó Jesús al infierno o no bajó? Esto es un tema bastante polémico, ya que sabemos que hay muchas escuelas, muchas interpretaciones, pero hoy venimos a traer una interpretación basada a las escrituras. Amén. Así que comparta porque sé que va a ser de mucha bendición. Este tema lo va a ayudar, va a conocer eh, y va a tener una base para poder estudiar. Así que hoy es un programa que deben de grabarlo, tenerlo, oírlo varias veces porque va a ser de mucha bendición. Como siempre que le habla el pastor Domingo Pino. Como siempre digo, pastor de la iglesia CCA en el condado del Bronx, 3020 de Girón Avenue. Estamos allí todos los domingos a las 11 de la mañana. Estamos contentos. Así que también con nosotros está, como siempre, el doctor Elías Paulino. Doctor, de un saludito aquí. Bendiciones, bendiciones. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno para todos los que ya están conectados y aquellos que se van a conectar. Les saludamos entrañablemente en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones. Amén, amén. Así que, vuelvo y repito, todo lo que se están conectando, comparta. Eh, este programa va a ser de mucha bendición. Vamos a seguir aquí compartiendo porque creo que vale la pena de que muchos puedan ser parte de esta grabación hoy. Sí. Decimos los que ya están conectados, los que se están conectando, a los Nicodemos que entran y salen, también los bendecimos. Amén, amén. Una bendición para ellos, siempre y cuando esto sea de bendición. No importa que estén entrando por la parte oscura. Los bendecimos como quiera. Así que, nada, estamos contentos. Vamos a comenzar eh, con las preguntas y por eso es que es importante, vuelvo y repito, la programación del año pasado la pueden buscar, que fue fenomenal. Tremenda información, la de la semana pasada, con ese tema que estuvimos hablando, que realmente fue de mucha bendición, sobre el tema discernimiento espiritual o el discernimiento de don, o el don, perdón, de discernimiento de espíritu. Eso fue la semana pasada, ahí está la grabación, la pueden buscar, pero hoy tenemos este tema, Jesús bajó, ¿a dónde descendió? ¿Fue al infierno o no fue al infierno? Ay, Padre amado, Señor Dios del cielo. Amén, amén, amén. Bendecimos los que se están conectando. A Antonio Díaz, bendecimos tu vida, Eddie. Toda esa gente linda. Compartan para que verdaderamente nos gocemos en lo que vamos a compartir hoy. No sé, doctor, ¿estamos listos? Usted me Sí, dice sí, sí, cuando estamos listos. preparado para Estaba comenzar. compartiéndolo, enviándolo a unos 4 o 5 grupos que me piden que se le mande el enlace. Seguro. Por eso tenía la cabeza hacia abajo. Amén. Vuelvo. ¿A dónde fue Jesús después de muerto? Uf, qué pregunta. ¿Bajó Jesús al infierno o no bajó? Esa pregunta la hacemos porque muchos de ustedes tienen una respuesta. ¿Será la verdadera o no será la verdadera? Hoy vamos a saber, basado a las escrituras, si Jesús verdaderamente bajó o no bajó. Bueno, doctor, esto va a estar hoy, yo sé que va a estar sabroso. Así que vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Y vuelvo y repito, comparta, que esta clase va a ser de mucha Y que bendición. también hagan sus comentarios, Correcto, porque correcto. sabemos, estamos conscientes que hay muchas interpretaciones erróneas basados en puntos de vistas humanos.
Eso es no así. interpretación correcta, no exégesis hermenéutica correcta, sino Mm, la opinión de un hombre que tiene un capricho y nada, ha tergiversado las Sagradas Escrituras. Pero aquí siempre digo y lo mantengo, y usted lo sabe bien, contestamos conforme a la correcta exégesis hermenéutica contextual. amén. Ya ahí no hay, contra eso no hay ley. Eso es así. Eso es así. Todo lo que se sale de ahí está tergiversado, dogmatizado, impuesto, ¿ah? y planteado de forma errónea. Si se sale de ahí. Una exégesis hermenéutica filológica contextual. Amén. Amén. Bueno, yo sé que están aquí muchos, se están conectando. Ese tema. ¿A dónde fue Jesús después de muerto? ¿Bajó Jesús al infierno o no bajó? Usted tendrá un pensamiento, pero vamos a ver lo que la palabra, la exégesis nos dice. Y doctor, voy a empezar con esta primera pregunta, ya que le dimos tiempo para que compartan esta primera pregunta. ¿Qué significa, según el testimonio de los evangelios, en Juan 19:30, la expresión de Jesús en la cruz? Tétele, tetelestai. Tetelestai, consumado es. Tetelestai, consumado es. Bueno, con esa primera pregunta que usted me está haciendo, se puede hasta terminar el programa, porque cuando se dice, Jesús dice, tetelestai, consumado es en la cruz. En Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19:30. Y el Evangelio de Juan registra como la última palabra de Cristo en la cruz ese término, tetelestai, que es una forma verbal perfecta del verbo griego teleo. Oiga bien, porque tetelestai es una forma verbal perfecta del verbo griego teleo, que significa cumplir, consumar, llevar a término, completar en plenitud. Y era un término que se usaba en los puertos, en el griego koiné, cuando ya había sido completado todo y Mm, se le daba autorización al barco para salir con la carga. Entonces, en griego koiné, el perfecto indicativo pasivo de teleo, de donde viene tetelestai, denota una acción realizada completamente en el pasado, cuyos efectos permanecen vigentes en el presente y en la eternidad. No es simplemente ha terminado, sino ha sido todo consumado y permanece consumado. Por tanto, Tetelestai es una declaración ontológica de plenitud, no un mero cierre narrativo. Es el verbo de la eternidad pronunciado en el tiempo, el punto en que la historia redentora alcanza su perfección irreversible. Cristo no dice está por completarse. Cristo dice está completado en su totalidad. Lo que Adán perdió, el Cordero lo ha restaurado. Lo que la ley no pudo consumar, la gracia lo ha perfeccionado. Estamos hablando de la redención objetiva, la reconciliación entre Dios y la humanidad, que fue plenamente culminada en la cruz. Oiga bien, la redención fue plenamente culminada en la cruz. No hubo una continuación del sacrificio en el mm. inframundo. No, no hubo una continuación del sacrificio en el inframundo ni una expiación posterior. No, la cruz es el evento soteriológico total. ¿Es cuánto? Wow, tremendo. Entonces, eso fue en la cruz, totalmente fue consumido, totalmente Consumado, ahí, consumado. consumado, perdón, consumado totalmente ahí. Y me gusta la expresión que usted estaba hablando, cómo se conocía esa expresión en los barcos, cuando ya estaban Claro, totalmente cargados, ya estaba todo hecho que podían zarpar.
Y son cosas que verdaderamente, históricamente, culturalmente, no se conoce. Ahora, doctor, ¿cómo podemos definir y describir la manifestación histórica, cósmica, escatológica de esa victoria de consumado es, Tetelestai? Tetelestai, bueno, la manifestación histórica, cósmica y escatológica de esa victoria se despliega en tres dimensiones que son interdependientes. Son dependientes una de otra. Se le llama en teología el triple movimiento de la victoria de Jesucristo, que son descenso, resurrección y ascensión. Repito, son tres dimensiones. Se le llama en teología el triple movimiento de la victoria de Jesucristo. Descenso, resurrección y ascensión. Me explico. Descenso. ¿Qué es eso de descenso? Bueno, lo vamos a explicar. Es la proclamación de la victoria en el ámbito de la muerte, como Mm, aparece en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19. Cristo irrumpe en el dominio de la muerte, proclamando a los poderes caídos que su dominio, oiga bien, diciéndole a los poderes caídos que su dominio ha terminado. Y ahí está Primera de Pedro 3:19 y Colosenses 2:15. Resurrección, que es la visibilización corpórea de esa victoria, como está en Mateo 28, versículo 6. La victoria espiritual se visibiliza corporalmente, o sea, la vida vence a la muerte. Y ascensión es la entronización eterna del Cristo glorificado, conforme a Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. La victoria se entroniza en la eternidad. La humanidad glorificada se sienta a la diestra del Padre, como lo estableció Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 20. Entonces, en esta secuencia, el descenso no es un descenso físico, pero tampoco penitencial. Que ahí está la confusión. Porque la gente lee el descenso y lo toma literal. No es un descenso físico ni penitencial, sino la extensión ontológica de la victoria consumada en la cruz hacia la totalidad de la realidad creada, incluso el dominio de la muerte. wow, doctor, eso es interesante lo que usted está explicando. Le hago una pregunta que muchas veces se hacen o no entienden muchas de las personas que leen la Biblia. Uh Y -huh. la pregunta es, con la palabrita resurrección, que hay una confusión. Le hago yo esta pregunta. ¿Lázaro resucitó o qué sucedió con Lázaro? Porque tenemos y creemos que la resurrección, todos los que murieron se levantaron, resucitaron. Entonces aquí hay un problema con la misma palabra, porque la palabra dice que el primero que resucitó de los muertos fue Cristo. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que es un término académico, Ujú. porque una cosa es resurrección y otra cosa es reanimación. Ok. O sea, Lázaro, Jesús lo que le hizo fue una reanimación, un retorno a la vida biológica sin transformación ontológica. O sea, se restaura el ritmo cardíaco, se restaura la respiración, se restaura el pulso, no la gloria. Hello, ahí tenemos el caso, si mi memoria no me falla, de los hijos resucitados por Elías y Eliseo. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 22, y en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 34. ¿Ve? Porque resucitación es levantar de nuevo. Es Mm, una restauración temporal de la vida mortal por intervención divina. El sujeto vuelve al mismo orden físico y muere nuevamente. Sin embargo, cuando hablamos de resurrección, ya estamos hablando de un paso a lo eterno. Es la transformación definitiva del ser humano en la incorruptibilidad gloriosa
no es retorno a la vida mortal, sino paso escatológico a la vida eterna. Lázaro no fue resucitado en sentido pleno, sino resucitado temporalmente, que es reanimar, que es revivificar. Volvió a la misma vida biológica bajo las condiciones de la carne y la muerte. Cristo, en cambio, es el resucitado en poder, gloria y eternidad. El primogénito de entre los muertos, como lo establece Colosenses capítulo 1, versículo 18. Wow, y eso es interesante, por eso le hice la pregunta, porque hay personas que no saben distinguir entre la resurrección de Cristo y la resurrección que vemos en la Biblia, tanto Lázaro como la hija que vemos, como usted habló, El hijo de la viuda de Naín. Lo que pasa es de que Naín. Lázaro, por eso a veces cuando atacan la exégesis y la hermenéutica y la teología, uno dice, pero ¿qué es lo que está hablando esta persona? Porque Lázaro, porque ellos atacan, pero no saben explicarlo. Mm, Lázaro es signo. Lázaro no es modelo de la resurrección final, sino signo. Jesús no lo resucita a la inmortalidad, sino que lo devuelve a la vida para revelar su autoridad sobre la muerte. Ahí en Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. O sea, el milagro apunta al poder del verbo vivificador, pero el resultado es aún precario y transitorio, porque hay una diferencia entre la resurrección de Lázaro y la de Cristo. Hello. Porque cuando usted ve la naturaleza de la muerte en Lázaro, es real y ordinaria. En Cristo es real, pero redentora. Cuando usted mm. ve en Lázaro el tipo de restauración, en Lázaro es reanimación biológica, pero en Cristo el tipo de restauración, que es transformación ontológica. Cuando usted ve el cuerpo resultante de Lázaro, el cuerpo de Lázaro es mortal y corruptible. El de Cristo, Correcto, correcto. glorificado e incorruptible. ¿Ah? En Lázaro, el agente de la acción es Cristo, que es externo, pero el agente de la acción en Cristo es el Padre, mediante el Espíritu Santo, que es inmanente. Y cuando usted ve el destino final de Lázaro, ¿qué pasó? Que murió nuevamente. Pero el de Cristo reina eternamente. ¿Ah? El significado teológico de la muerte de Lázaro, bueno, es la prueba del poder de Cristo. Pero en Cristo, el significado teológico, ¿cuál es? Es el fundamento de la salvación y la nueva creación. O sea, Lázaro vuelve a esta vida, Cristo abre la vida eterna. Lázaro sale con vendas, Cristo deja las vendas. Lázaro vuelve a morir, Cristo aniquila la muerte. Lázaro resucita por mandato, Cristo resucita por naturaleza divina, conforme a Juan capítulo 10, versículo 18, cuando él dice, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Por eso hay que diferenciar, ¿verdad? La reanimación de Lázaro a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Poderoso, poderoso. Por eso le hice la pregunta, porque sé que para muchos que están presentes, esto ha sido de mucha claridad para ellos, ya que se han hecho la pregunta por ciertos maestros que no saben explicar, como usted está diciendo, no saben explicar la diferencia. Entonces, Correcto. esa resurrección fue reanimar, pero él volvía otra vez a morir. Jesús Claro, porque vuelve a Lázaro fue reanimado, no reanimar. resucitado en gloria. Su Ujú, cuerpo revivió, pero permaneció corruptible y sujeto a la muerte. Cristo, en cambio, resucitó en un estado glorioso, ujú, incorruptible y espiritual, como lo señala Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44. Porque el milagro de la reanimación de Lázaro es un signo cristológico, no una resurrección escatológica. Su finalidad fue revelar que Jesús es la resurrección y la vida, como él lo exacto. dice Como en él lo Juan dijo. 11:25. Exacto. Yo soy la resurrección Yo y la soy. vida. Yo soy, No, exacto. él no le estaba otorgando a Lázaro la inmortalidad. ¿Mm? Por eso Cristo no tuvo que necesitar descender literalmente al infierno, porque su poder de dar vida
se manifiesta sin descender a los abismos, porque su palabra trasciende el Hades y crea vida desde la eternidad. Por eso el tetelestai de la cruz implica que la redención y la victoria sobre la muerte, oiga bien, se consumaron ya en la cruz, no después de ella. El caso de Lázaro lo ilustra. La voz del crucificado es más poderosa que la tumba misma. De modo que cuando estudiamos esto a fondo, no con una mera lectura simplista, Lázaro experimentó una resucitación temporal, no una resurrección gloriosa. Cristo, al llamarlo, manifestó su dominio sobre la muerte sin descender a ella. Por eso, cuando el Señor exclamó, Tetelestai, la obra de la redención quedó perfecta. El descenso no fue físico, sino teológico. Dios descendió a la humanidad mortal y desde allí elevó toda carne a la vida eterna. Vamos. Y le hago la pregunta, doctor, porque tú sabes que todos los años hay gente aquí que tienen conocimiento, otros no. Tenemos que tener paciencia con los que no tienen conocimiento, porque hay gente que rápido hacen o contestan de la manera incorrecta, porque tenemos que entender que la mayoría de las iglesias celebran el día de la resurrección. El problema es que la Biblia no habla de un día, habla de una persona que es la resurrección. Pero cuando no entendemos eso, ahí es que nos metemos. Ahora, Ese es un tema que podemos tratarlo cuando llegue cerca, esté cerca la llamada Semana Santa o Semana Mayor. sí, sí, porque eso es un problemita, pero le dejo eso ahí porque vi unos comentarios que muchas veces la gente, pues no sé qué es lo que tiene en la cabeza. Anyway, doctor, pues la expresión consumado es de Jesús como acto ontológico total de la redención. ¿Cómo definimos y explicamos la dimensión de Tetelestai? Bueno, Tetelestai consumado es el acto ontológico total de la redención. Cuando Jesús pronuncia Tetelestai, no enuncia una declaración de agonía, sino una proclamación ontológica. Es el verbo creador, el logos teleios, el verbo creador, el logos teleios, que sella la plenitud de la redención y consuma todo el designio del Padre. Entonces, las dimensiones de consumado son tres: la cristológica, la soteriológica y la cosmológica. Cuando Jesús dice tetelestai, esto tiene tres dimensiones, repito: Ujú, cristológica, cristológica. soteriológica y cosmológica. La cristológica, bueno, el sacrificio del Hijo es perfecto, completo e irrepetible. La cruz es el altar definitivo donde convergen justicia, misericordia y amor eterno. La soteriológica es que la deuda del pecado ha sido cancelada conforme a Colosenses capítulo 2 versículo 14. No queda nada por añadir, una vez para siempre, como está en Hebreos 10:10 con el término efapaz. Y la cosmológica, el acto de la cruz trasciende la historia. Su poder se irradia sobre toda la creación visible e invisible. Ahí están las tres dimensiones: cristológica, soteriológica y cosmológica. Wow, interesante para los que están apuntando. Es importante tener estos tres puntos. Ahora, ¿cómo, doctor, explicamos o cómo podemos explicar que Jesús no descendió? Aquí donde el P se enreda. No descendió para sufrir, sino para proclamar y liberar. ¿Me puedes repetir la pregunta de nuevo, por Sí. favor? ¿Cómo explicamos o cómo podemos explicar que Jesús no descendió para sufrir, sino para proclamar y liberar? Bueno, cuando se habla del descenso de Jesús, lo que se está hablando es de la liturgia del triunfo, no la continuación del sufrimiento. Me explico. Mm, mm. Jesús no desciende para sufrir, ni para pelear con nadie, ¿Cómo? Pero ni eso es para lo que batallar dice. con nadie, Ay, ni, ay, ni ay, ay. como yo he escuchado por las redes, para arrancarle las llaves. Oiga, Jesús no desciende ni para sufrir,
ni para pelear con nadie, ni para batallar con nadie, sino para proclamar y liberar lo que se llama en latín el descensus ad inferus, o sea, el descenso a los infiernos. No es la prolongación de la cruz, sino su resonancia triunfal en las profundidades del ser. Si la cruz fue el sacrificio, el descenso fue la procesión de la victoria. ¿Por qué? En el Gólgota, Cristo consumó la redención. Lo voy a repetir. Es un tema, claro, que es bíblico, teológico y es académico. Los estudiantes que están ahora empezando en la licenciatura en teología, eso lo explicamos casi por 2 horas. Porque usted le pregunta a un evangélico, ¿y de qué fue que te redimió Jesús? Y estuvimos 2 horas explicándole con detalles, como dicen en mi país, en mi tierra donde nací, dándoselo en cucharita. En el Gólgota, Cristo consumó la redención. En el descenso proclamó su triunfo. En la resurrección manifestó su gloria. Y en la ascensión entronizó su señorío eterno. El tetelestai de la cruz se convierte en el eco eterno del Hades. Por eso el himno triunfal que resuena en los confines del cosmos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. De modo que Cristo no descendió literalmente al infierno. Se lo voy a repetir. Cristo bíblicamente, teológicamente, espiritualmente, no descendió literalmente al infierno, sino que al morir penetró metafísicamente en el dominio de la muerte, destruyendo su poder por la fuerza de su divinidad. El descenso no es un itinerario local que tenía que cumplir, sino un acto teándrico. Y yo creo que todo el mundo entiende lo que es teándrico, donde se une lo humano con lo divino. Fue un acto teándrico de irradiación redentora. La cruz fue suficiente. El Hades fue testigo. El sacrificio fue único y la proclamación fue universal. De modo que Tetelestai no es el preludio de un sufrimiento posterior, sino la epifanía verbal del triunfo eterno. La redención consumada en la cruz, confirmada en la resurrección y glorificada en la ascensión. Eso estuvo tremendo, doctor. Ahora, aquí hay un problema, doctor, y voy a hacer un paréntesis aquí un momentito, porque por eso que estamos aquí. Café Académico es para esto, traer un estudio y hacer preguntas, que son las preguntas más comunes que se hacen en la iglesia. Fíjese, usted dijo algo y muchos predicadores hablan diciendo que Jesús bajó al infierno, allá donde está el fuego. Esto es lo que ellos predican, para quitarle las llaves al diablo. ¿Ves? ¿Sabe? Eso es antibíblico, es lo primero. Sí, sí, Es sí. antibíblico. Ujú. Es una inventiva teológica, una revelación ilustrativa, invento Activa, teológico. correcto. Ujú. Claro, en otro programa podemos explicar el origen de eso. Sí, no, y lo traigo porque eh, esto es lo que verdaderamente pues más se predica sin tener ese conocimiento, como usted dice, es totalmente antibíblico. Ahora, usted Totalmente. dijo algo muy importante, es que cuando decimos que Jesús en la cruz muere, tetelestai, consumado es, ahí fue todo, el eco del resultado llega abajo, no que él llegó, sino que se proclama allá abajo, oye, ya alguien ganó, no fue que él bajó, pero entonces aquí tenemos un problemita con esto, ¿entiende? Porque usted me dice si puede contestarla, si no la dejamos para la semana que viene. ¿Por qué le digo esto? Porque ha visto una confusión
y lo usan muchos doctores, que se llaman doctores, que se la echan de que son muy humildes, que, bueno, no voy a decir nombre, pero por ahí están. Ellos usan Efesios 4, 8, 10. Efesios 4, 8, perdón, Efesios 4 del 8 al 10. Y lo voy a leer nada más. Usted me indica donde dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, hoy aquí es donde ellos entran, que si no, que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, un doctor oye esto, entre comillas, quiere debatir con usted que aquí la Biblia dice que él descendió. Ahora, yo quisiera, si usted cree que lo puede hacer hoy o lo dejamos para la semana que viene, que nos explique qué pasó en estos versos del capítulo 4 de Efesios. Ok, mire, vamos a hacerle un análisis a eso, al texto. ¿Qué es lo que Pablo está citando? Porque ahí empieza el asunto. Porque eso no fue que Pablo se inspiró, no, ya él lo leyó. ¿De dónde saca Pablo esto? Del Salmo 68, versículo 18. Mm, mm, No fue que Pablo, no fue que el Espíritu le reveló ni iluminó. Ya Pablo conocía esa frase. ¿Y dónde está? No voy a usar el hebreo original, el hebreo bíblico, no, no, no. Pero él toma ese texto del Salmo 68, versículo 18, donde el salmista describe la victoria de Yahweh, que asciende al monte de Sión tras conquistar a sus enemigos. Hello. Cuando usted toma la Septuaginta, que por cierto la tengo por ahí, ¿qué es lo que dice la Septuaginta? Anabais eis ipsos et maluteusas aishamaloisian. O sea, el apóstol interpreta esta ascensión teofánica como figura de la exaltación de Cristo. Subiendo a lo alto, expresa la entronización celestial del Mesías resucitado, no un movimiento espacial en sentido literal, sino el paso de la condición mortal a la gloria divina, como lo establece Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Llevó cautiva la cautividad. Es un hebraísmo. oh, ¿cómo? Llevó Mm, cautiva la cautividad. Es un hebraísmo. mm, Por eso no se puede estar atacando la letra. Lo que se puede atacar es la letra sin vida. Llevó cautiva la cautividad. Es un hebraísmo que significa conquistó a los conquistadores. Que significa encadenó la cautividad misma. Y mm, Pablo usa esto como una metáfora militar para mm. indicar que Cristo despojó a los poderes de la muerte y a los poderes del pecado. Wow. Hello. Y podemos hacer un paralelismo con Colosenses capítulo 2, versículo 15, en cierta forma, cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Oiga bien, no alude, oiga, escuche bien, no alude a un descenso literal al infierno, sino el descenso del verbo a la condición humana, encarnación. Mm, Y podemos tomarlo en un segundo nivel, su descenso a la muerte y al sepulcro. En ambos casos, el descenso es kenótico y redentor, no geográfico ni punitivo. Porque Pablo presenta en Efesios 4 una teología de la plenitud cósmica de Cristo. ¿Por qué? Porque el esquema es dinámico. Descenso, encarnación y muerte. Ascenso, resurrección y exaltación. ¿Ah? Y donación del Espíritu, los dones a la iglesia. Y wow. este ciclo reproduce la kenosis de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. El Hijo se despojó a sí mismo, el kenosen, se despojó a sí mismo, el kenosen en griego koiné, se humilló hasta la muerte y Dios lo exaltó hasta lo sumo. La metáfora del descenso no describe un viaje subterráneo al infierno. ¿Cómo? Lo voy a repetir.
La metáfora del descenso no describe un viaje subterráneo al infierno, sino la solidaridad del verbo con la condición humana hasta su punto más bajo. ¿Cuál? La muerte y su victoria sobre ella. No fue un descenso literal al infierno, porque el contexto de Efesios es celebratorio, no penitencial. Pablo celebra la plenitud y universalidad del señorío de Cristo, no su sufrimiento post-mortem. El énfasis está en la exaltación victoriosa, no en una estancia infernal. El verbo subió, presupone el descendió como contraste teológico. Aquí la lógica del texto es paradigmática, no cronológica. Descendió. Ahí está la encarnación, la humillación y la muerte. Subió. Ahí está la resurrección, la ascensión y la glorificación. Ambos movimientos forman una sola economía salvífica. No hay espacio entre ellos para un viaje literal al infierno. Ahora, el simbolismo de la palabra cautividad, llevar cautiva la cautividad, describe el acto de despojar a los poderes de la muerte, no liberar a almas de un infierno geográfico, como erróneamente se enseñó en el pasado. Hello, yo sé que esto va a chocar, aún con líderes prominentes que mantienen esa postura, pero bíblicamente están errados, porque la cautividad es un simbolismo. Llevar cautiva la cautividad describe el acto de despojar a los poderes de la muerte, no liberar a almas de un infierno geográfico. El Cristo resucitado transforma el cautiverio en triunfo. La muerte antes dominaba, la muerte antes dominadora se convierte ahora en prisionera del viviente, como está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57. Cristo no continúa su obra redentora después de la cruz. ¿Por qué? Porque el grito tetelestai consumado es, en Juan 19:30, indica plenitud ontológica y definitiva. No puede haber un descenso punitivo posterior, porque la redención quedó perfecta en el Calvario. El descenso de Efesios 4:9 es una extensión simbólica de esa plenitud, no un episodio adicional. Y ahí tenemos el testimonio patrístico y escolástico. San Agustín, Juan Crisóstomo, Tomás de Aquino, Calvino, Calvar, que el tiempo no alcanzaría para decir lo que cada uno opinó. Porque el versículo 8 que usted citó, llevó cautiva la cautividad. Esa expresión es la corona del querigma pascual. Wow. Sí, llevó cautiva la cautividad. Es la expresión de la corona del querigma pascual. El Mesías resucitado, tras vencer la muerte, libera a la humanidad cautiva. Léase Hebreos 2, del 14 al 15. Y sube a lo alto, donde reparte dones, reparte carismata o carismata, reparte dones, carismata, mediante el Espíritu. El movimiento ascendente del texto anula toda lectura descendente literal, porque el acento está en la victoria y la donación, no en un viaje geográfico infernal. En términos teológicos, el cautiverio es la condición de esclavitud del hombre bajo el pecado y bajo la muerte. Llevar cautiva la cautividad significa transformar la derrota humana en victoria divina. El ascenso a lo alto es la entronización del Cristo victorioso, no su salida de un infierno subterráneo. Y eso es bueno tenerlo claro. O sea, el texto subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Es un himno cristológico de victoria cósmica, no una descripción cronológica de un descenso literal geográfico a los infiernos. El descenso es kenosis, el ascenso es doxología. Te lo repito, el descenso es kenosis, el ascenso es doxología. Cristo no viaja por el inframundo. Cristo trasciende la muerte desde dentro de ella. Jesús no bajó al infierno, porque el infierno
que es la separación ontológica de Dios, bajó sobre él en la cruz. Allí en la cruz Jesucristo asumió toda distancia y desde allí llenó todo de su presencia, como está en Efesios capítulo 4, versículo 10. De modo que en la economía divina, el descensus y el ascensus son el mismo acto de amor redentor. El Hijo que descendió hasta la carne mortal subió, llevando así toda la humanidad liberada. Así llevó cautiva la cautividad. Significa que la muerte fue tomada prisionera por la vida. Óigalo bien, llevó cautiva la cautividad. Significa que la muerte fue llevada prisionera por la vida y el Cristo glorificado reina ahora sobre todo lo visible e invisible, llenándolo todo en su plenitud. Wow. Esto está cardíaco. Una expresión Podemos boricua. decirlo así. Esto está cardíaco. Hay unos que están arreglando su teología ahora, pero qué bien, lo hacemos con ese, con ese goce, con ese propósito. Pero fíjese, doctor, yo le voy a tener que seguir haciendo una pregunta aquí antes de seguir, porque es que esto está rompiendo, porque esto aquí hay un problemita. Cuando los mismos predicadores, los maestros que dicen que él bajó al infierno y usted no está trayendo esta información, que vuelvo y le digo, comparta, porque lo que están aprendiendo aquí es otra cosa, es otra cosa. Fíjense cómo, y los oyentes que están ahí, ellos mismos se contradicen, doctor, porque el mismo que dice que Jesús bajó al infierno, también enseña que el infierno todavía no hay nadie, pero entonces o hay gente o no hay nadie. Entonces, ven acá, ¿sabe? ¿A quién entonces, cuando ellos dicen que bajó al infierno, a quién fue a predicarle? Porque si vamos a entender teológicamente que nadie ha sido juzgado todavía para estar en el infierno, ¿a quién fue a predicarle? Entonces, aquí usted nos está explicando qué significa bajar, qué significa llevar cautivo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque todavía hay un problemita aquí, doctor. Y es que entonces, esta misma gente que todavía creo que están peleando porque esa mentalidad de esa enseñanza la tienen tanto en los poros que ellos siguen enseñando eso y no se dan cuenta que ellos mismos se contradicen. Por ejemplo, siguiendo esta línea, le hago esta pregunta, que es el otro versículo que agarran para tratar de darle fuerza a lo que ellos quieren enseñar, que él bajó. Ahora, aquí hay un problema. ¿Cómo entonces explicamos Primera de Pedro 3:18 al 20, que es un texto clave para descender y que fui y predicó? O sea, miren hasta dónde hemos llegado y por eso traigo esto para los oyentes. Hay algunos que lo conocen, algunos que saben, gloria a Dios por usted, pero hay gente que tenemos que sacarlo de esa mentalidad que le han metido erróneamente. ¿Qué usted nos dice de ese versículo Y ahí, porque doctor? ese texto es, ¿verdad? Cristo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó. Y predicó. Y fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vamos, tenga paciencia, mire. El texto no indica que Cristo descendiera al infierno. Es lo primero. Mm, Si usted lo lee bien, porque el problema, muchas veces el problema es de lectura comprensiva. El texto de Primera de Pedro 3, 18 al 20, no indica que Cristo descendiera al infierno, a la Gehenna. ¿Quiere que lo lea, doctor? ¿Cómo? ¿Quiere que lo lea? Léalo. Acuérdese Ok. que son 18 y 19 y 20. Sí, 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 para que la gente tenga la idea de lo que... Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 y 20. Léalo completo. Seguro que sí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, Exacto. lo que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Sí. No, y se complica más cuando la gente lee Noé. Vamos a aclararlo. El texto no indica por ningún lado que Cristo descendiera al infierno, a la Gehenna, sino que en su estado de vivificación espiritual,
lo que se llama en griego koine, en el neumati, proclamó la victoria de la redención a los Mm, espíritus encarcelados. Y ahí el término encarcelados en griego, koine, es filake, mm. filake, que es una expresión que designa metafóricamente el dominio de la muerte o el estado de los muertos, no un lugar de tormento eterno. Hello. Y cuando se habla de la predicación, ahí la predicación no es soteriológica, como muchos creen que es para salvación, porque ahí el término predicación es ekeritzen. Ekeritzen. Aquí no es evangelización redentora, sino declaración triunfal. Kerigma. ¿Cómo? Cristo no evangeliza a los Mm. muertos. Cristo no está evangelizando a los muertos. Está anunciando su victoria sobre las potestades. Entiéndase paralelamente. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Wow, doctor, wow, la gente se están gozando. Comparta, comparta, porque esto está fuera de serie. Pero, doctor, entonces, aquí una pregunta. Voy a traer algo que yo quisiera que usted pudiera aclarar. Que yo he tenido un problemita con esto que le voy ahora a preguntar. Sí, Porque hay gente que habla mucho de la tipología sí. del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que el Cordero es el tipo de Jesús. Y usted sabe toda esta historia. Ahora, hago la pregunta, ¿dónde en el Antiguo Testamento el Cordero fue al infierno? Si estamos hablando de tipología. ¿Sabe? Sacamos esto. Ahora, ¿cuál es mi pregunta? Es que en la iglesia hoy en día se usa esta expresión, te cubro con la sangre de Cristo. Ah, soy guardado con la sangre de Cristo, como que la sangre de Cristo no tuvo su trabajo en la cruz, sino que parece que la sangre que están usando en cada momento, cuando el sacrificio, como usted nos está explicando, fue completo. Correcto, ¿Cuál era, correcto. cuál era la diferencia entonces? Porque hay gente que esa expresión parece que todavía como que ellos creen que es bíblico, de estar cubriéndose y vamos a orar para cubrir a fulano con la sangre. ¿De dónde sale esto? Porque verdaderamente no entiendo cuando en la cruz ya esto fue consumado. O sea, usted quiere saber el origen de la expresión te cubro con la sangre de Cristo. Bueno, Si es bíblico que se cubran con la sangre de Cristo. Yo puedo decir una respuesta, pero que la gente tiene eso como ¿cómo decir, si usar la palabra un ok, amuleto? vamos, sí, yo esperamos que no haya irritación ni incomodidad, porque es una frase que se ha metido en la iglesia evangélica, Evangélica, correcto. realmente en los círculos pentecostales del siglo XX y XXI y en los ambientes carismáticos y neopentecostales. La frase te cubro con la sangre de Cristo no aparece en ningún texto bíblico. Ahí empezamos. Mm, No aparece ni en hebreo, Tanakh, pero tampoco aparece en el griego koiné en el Nuevo Testamento. Es una formulación tardía, surgida, vuelvo y repito, en ambientes pentecostales, carismáticos y neopentecostales del siglo XX y el siglo XXI, y tiene sus raíces, que de eso ya hemos hablado, pero vamos a hablar en el futuro, en la teología de la llamada guerra espiritual y en la mm. teología de la llamada confesión positiva, más que en la exégesis bíblica. Ahora, ¿cuál es el problema de la expresión te cubro con la sangre de Cristo? La frase te cubro con la sangre de Cristo cosifica la sangre de Cristo, transformándola en una especie de amuleto, Amuleto. sustancia mágica, fluido espiritual o una barrera protectora. ¿Y qué pasa con esa frase de te cubro con la sangre de Cristo? Que descontextualiza el significado redentor, el significado salvífico, el significado soteriológico, el significado sacramental. En otras palabras, una metáfora mal entendida que sustituye el poder de la cruz por una fórmula verbal performativa, por una fórmula al estilo Ada Kedavra.
Mm. Cuando usted hace un análisis exegético de la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento el término sangre es jaima. Jaima nunca se usa como objeto manipulable o como instrumento verbal de protección, sino como símbolo sacrificial y representativo de la entrega total de Cristo. Por eso usted ve que en Mateo 26, 28, Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, porque el sentido teológico es sangre como alianza y el enfoque, renovación del pacto entre Dios y la humanidad. En Hebreos capítulo 9, versículo 12, ¿qué dice? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre. Ahí el sentido teológico es sangre como medio de expiación. ¿Y el enfoque cuál es? La eficacia sacerdotal y definitiva de la cruz. ¿Ah? En Efesios 1:7 dice que en él tenemos redención por su sangre. Ahí el sentido teológico es la sangre como símbolo de redención y su enfoque es la remisión de pecados. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahí la sangre es purificación interior. El enfoque es la transformación moral y espiritual. Y cuando usted va a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice, nos redimiste para Dios con tu sangre. Ahí el sentido teológico de la sangre en Apocalipsis 5:9 es la sangre como fundamento de redención universal. ¿Y cuál es el enfoque? El acto culminante de la salvación. En todos los casos, la sangre no se aplica ni se rocía sobre personas en sentido verbal mágico, sino que representa la autodonación sacrificial del Hijo de Dios, que ya ha sido ofrecida una vez y para siempre, como lo establece Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14. Por tanto, decir te cubro con la sangre de Cristo no tiene soporte escritural. Hello. ¿Cómo? Te ¿Cómo? cubro con la sangre de Cristo. No tiene base bíblica, no tiene soporte escritural, porque el creyente no administra la sangre. El creyente no es un administrador de la sangre, porque ya ha sido cubierto y purificado en ella por la fe, conforme a Romanos capítulo 3, versículo 25, y Romanos capítulo 5, versículo 9. Incluso cuando usted se va al Antiguo Testamento, el uso simbólico antiguo testamentario o veterotestamentario está en el contexto del Éxodo, porque muchos justifican la expresión apelando a Éxodo 12, versículo 7, y a Éxodo 12, versículo 13, donde los israelitas untaron sangre de cordero en los dinteles durante la Pascua. Sin embargo, aquella sangre era literal y animal, no espiritual, y representaba un tipo o figura del sacrificio de Cristo, no una práctica repetible. Por eso en Cristo el tipo se cumple una vez para A siempre. ver, ahí es, ahí Por es. eso, 1 Corintios 5:7, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado. No hay que volver a cumplir los dinteles. No, no hay que volver a pintar los dinteles. No hay que volver a cubrir los dinteles, porque el sacrificio ya cubrió toda condenación. Aplicar la frase, oiga bien, hoy como una fórmula verbal sería regresar tipológicamente al antiguo pacto, negando la eficacia definitiva del nuevo pacto. Entonces, yo sé que quisieran más respuestas, pero fíjese, si usted analiza la frase, esa frase tiene errores teológicos implícitos en la expresión. La Totalmente. expresión te cubro con la sangre de Cristo tiene errores bíblicos y errores teológicos implícitos en la expresión.
¿Cuál es el primer error que yo veo? El error sacrificial. Exacto, ¿Por exacto, qué? Porque implica que la sangre de Cristo debe aplicarse repetidamente como un amuleto protector, cuando exactamente. en realidad su eficacia es histórica, única, eterna y suficiente. Lea Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28. ¿Qué otro error yo veo? Error cristológico, porque se separa la sangre de la persona de Cristo como si fuese una entidad independiente o una energía espiritual. Pero en la teología bíblica cristiana no se puede separar el signo que es la sangre del sujeto que es el verbo encarnado. El poder no está en la materia simbólica, sino en la persona de Cristo resucitado. Otro error que yo veo en esa expresión de te cubro con la sangre de Cristo es un error neumatológico, porque la verdadera protección proviene del Espíritu Santo, no de una invocación verbal sobre la sangre. Yo no sé si usted me está entendiendo. La Tremendo. verdadera protección proviene del Espíritu Santo, no de una invocación verbal sobre la sangre. El creyente es sellado por el Espíritu. Léalo en Efesios 1:13. No cubierto por un flujo o por un fluido metafórico. Hay también aquí, para cerrar, un error soteriológico, porque supone que el creyente necesita cubrirse una y otra vez, como si la redención fuera inestable, Ujú. cuando en realidad el creyente ya está justificado por su sangre, conforme a Romanos capítulo 5, versículo 9. Wow. Por eso la teología paulina, la teología del apóstol Pablo y la teología joánica, la teología de Juan, es clara del estar en Cristo. El Nuevo Testamento enseña no que el cristiano se cubre con la sangre, sino que está en Cristo. En Cristo. Esta es la verdadera esfera de protección espiritual, la unión mística y ontológica con el Hijo, por la cual participamos de su vida, de su justicia y de su victoria. Además, conforme a Colosenses capítulo 3, versículo 3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ah? Y Juan 15:3, el mismo Jesús dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La protección divina no es un recubrimiento externo, sino una participación interior en la vida trinitaria. Decir te cubro con la sangre de Cristo es una fórmula devocional muy bien intencionada, pero bíblica y teológicamente incorrecta. La sangre de Cristo no se administra, no se repite, no se lanza verbalmente. ¿Por qué? Porque ya fue derramada una vez para siempre y su efecto es permanente, universal y suficiente. La sangre de Cristo no se usa, se cree. La sangre de Cristo no se invoca, se confiesa. La sangre de Cristo no se aplica, se vive. Que vive. El creyente no cubre a otros con la sangre, sino que vive cubierto en Cristo mismo, el Cordero que fue inmolado y reina para siempre. Wow, tremendo, doctor. Yo creo que esa explicación fuera de ahí, bueno, si no la entendieron, no sé cómo lo podemos traer y explicarla, entendiendo que verdaderamente la sangre en el Antiguo Testamento sí cubría, en el Nuevo no. Por eso era que habían que hacer muchos sacrificios, como el doctor estaba explicando. La sangre que fue derramada una sola vez, quitó, no cubrió, quitó, ya eso se quedó ahí. Pero le hice la pregunta, la observación al doctor, porque este rol, y basado en los comentarios, me doy cuenta, doctor, que esto es diariamente, cada domingo, como usted dijo, en la guerra espiritual, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y es un vocabulario que... No, es un error, es un error. La intención es buena, pero bíblica y teológicamente es incorrecto. Es Exactamente. tergiversar la Biblia, tergiversar las escrituras. Exactamente. Y eso es algo que no vamos a tocar porque el doctor
lo dijo, eso hay que tocarlo más adelante, en estos famosos encuentros donde la gente tiene que ser libertada, como que lo que Cristo parece que hizo no fue suficiente. Y eso es un error también que después lo vamos a tener que tocar, doctor, porque muchos encuentros donde hay que confesar, porque parece que hay pecados que Cristo no los pudo perdonar. Y da pena eso que gente por no tener conocimiento se presten para eso. No, no, pero hay gente que aún teniendo conocimiento o pretendiendo mostrarle a otros que lo tienen, lo practican. Lo practican, lo practican. Y fíjense en esto, doctor, perdone, ya nos queda muy poco, le voy a hacer una pregunta más, pero quiero decirle esto a los que están oyendo, porque uno pasó por esto, no es que uno se convirtió sabiendo, todos estos errores también nosotros caminamos por ahí, pero fuimos aprendiendo a través que fuimos estudiando. Y yo me acuerdo muchos años atrás, doctor, usted se va a reír, me llevaron a un encuentro, este pastor, no voy a decir el nombre, usted lo conoce muy bien, y me llevó a un encuentro de esto. Y cuando yo llegué un poco tarde, estaba el lugar lleno y hay una caja de muertos al frente. Y me dice, queremos que pase, y todo el mundo callado, y mire quién está ahí, porque estamos haciendo una oración por esa persona para que sea libertada. Y yo, en mi ignorancia, camino, doctor, y cuando voy, abren la parte de la cara de la caja para ver quién estaba ahí. Cuando yo miro, lo que había era un espejo y yo era el que me estaba mirando. La idea era que el que estaba ahí supuestamente era yo. Yo digo, oh, y espérate, ¿qué pasó aquí? Pero ya yo no había muerto con Cristo. Y estas cosas las digo porque esto es lo que se practica. La gente se cree que están recibiendo una verdadera libertad. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde queda lo que Cristo hizo en la cruz? Y parece chistoso, parece de película, pero doctor, esto es lo que se está viviendo en la mayoría de las iglesias. En la mayoría. Y con esto que el doctor está trayendo, hermano, esto es una liberación extraordinaria. Mire, Imagínate. mire, yo sé que esto, porque tenemos amigos que practican ese asunto en Sí, retiro, lo practican. caja de muertos. Vamos a sentarnos fríamente, aunque terminemos aquí. Yo sé que esto lo van a ver y se lo van a mandar a ellos, pero si yo estoy equivocado o usted está equivocado, yo quisiera que nos escribieran diciendo que estamos equivocados. Ujú. La caja de muertos tiene un origen absurdo, ¿verdad? Porque se presenta la caja de muertos como símbolo carnal del arrepentimiento. Me explico. En ciertos encuentros o retiros de impacto, se acostumbra a colocar una caja de muertos o ataúd en el centro de la reunión, invitando a los participantes a morir al viejo hombre o a enterrar el pasado, Exacto. escribiendo pecados en papel, Pecado. Exactamente. escribiendo pecados en papeles, representando teatralmente su propia muerte espiritual. Ujú. Aunque esta práctica pretende inspirarse en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6, Exacto. donde dice, hemos sido sepultados con él por el bautismo en muerte, lo hace de manera literalista, teatral y sensorial, no sacramental ni teológica. ¿Qué pasa con ello? Que se reemplaza el símbolo teológico, que es el bautismo, por un drama psicológico Exacto. carente de sentido bíblico y centrado en la emoción, no en la fe. Ahora, hagamos un análisis, porque hay un error del literalismo simbólico, porque el bautismo es el verdadero signo de muerte y resurrección. Pablo enseña que el creyente muere y resucita con Cristo por la fe y el bautismo, no por dramatizaciones psicológicas sensoriales. Él mismo dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y en Colosenses 3:3 dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La muerte del viejo hombre no se representa con objetos materiales, sino que acontece ontológicamente en el ser, en la unión con Cristo, mediada por la fe. La caja de muertos, la caja mortuoria es, por tanto, una imitación grotesca y vacía del sacramento del bautismo.
el uso de un ataúd invierte el símbolo cristiano, porque el evangelio es un mensaje de vida, no de necroescenografía. Jesús jamás utilizó elementos de muerte como instrumentos pedagógicos del Espíritu Santo. El símbolo del cristianismo no es una caja de muertos, sino una tumba vacía, como está en Juan capítulo 20, versículos 1 al 8. El cristiano no se acuesta en un ataúd para morir, se levanta del sepulcro con Cristo para vivir. Ahora, cuando usted va al simbolismo y a la hermenéutica, el ataúd, ¿qué representa? La teatralización del proceso espiritual. El símbolo cristiano apunta a una realidad invisible. Ahora, la teatralización, en cambio, exterioriza lo interno para provocar catarsis psicológica, emocional. Lo que debería ser metanoia, conversión interior por el Espíritu, se convierte en escenografía catártica, teatral. Y esto no regenera el alma, solo satura los sentidos. Y ahí hay un peligro hermenéutico del anacronismo. ¿Por qué? Porque al trasladar un símbolo antiguo, que es sepultura espiritual, a un objeto físico contemporáneo, se incurre en anacronismo ritual, una forma de sincretismo religioso donde se mezcla la imaginería mortuoria con psicología terapéutica, diluyendo la fuerza del evangelio. Si vamos a la dimensión psicológica y pastoral, ahí hay un riesgo de manipulación emocional. ¿Por qué? Porque la exposición a símbolos de muerte, ataúd, velas, funerales simulados, puede generar angustia, puede generar culpa en sus diferentes vertientes, porque la culpa está clasificada en más de 14 vertientes, que podemos tomar un programa para hablar de la culpa, incluyendo la culpa ilegítima y la culpa religiosa. Entonces, la exposición a símbolos de muerte, como el ataúd en este caso, puede generar angustia, puede generar culpa, puede generar lo que se llama disociación psicológica, especialmente en personas emocionalmente vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Que se sustituye la gracia de Cristo por el shock emocional, confundiendo el arrepentimiento, metanoia, con la impresión sensorial psicológica. Además, hay un desplazamiento del foco cristocéntrico. ¿Por qué? Porque el creyente termina mirando su propio drama interior en lugar de la obra consumada de Cristo. Tetelestai, el centro del retiro, ya no es Cristo crucificado y resucitado, sino la experiencia de lo que sintió el participante. Se pasa de la liturgia de la gracia a la terapia del trauma espiritualizada. Se lo voy a repetir. Con eso, esa caja de muertos en los encuentros se pasa de la liturgia de la gracia a la terapia del trauma espiritualizada. Wow. Y creo, y estoy 100% seguro de lo que estoy exponiendo, porque es bíblico, es teológico, es espiritual. Ahora, si vamos a hacer una crítica teológica y pastoral, gracias, al uso de una caja de muertos en un retiro cristiano, eso constituye, óigalo bien, envíen este video a ellos mismos, una distorsión grave del símbolo bíblico, porque hay gente que tiene miedo de hablarlo. ¿Sabe por qué? Porque viven de invitaciones y de agendas. Oh, ¿cómo? Sí, tienen miedo de hablarlo, porque ellos creen que el respaldo de Dios está en una agenda llena de invitaciones. El uso de una caja de muertos en un retiro cristiano constituye una distorsión grave del símbolo bíblico, y voy a explicar por qué. Y con esto terminamos. Ese uso de la caja de muertos en un retiro, llámese encuentro, llámese como se llame, es una distorsión grave, tétrica, pésima del símbolo bíblico. ¿Por qué? Primero, desvía la fe del acto redentor de Cristo hacia un ritual humanista. Segundo,
cosifica el arrepentimiento, transformándolo en una experiencia escénica y no en una conversión interior. Tercero, reemplaza el Espíritu Santo por la psicología del impacto emocional. Cuarto, introduce necrosimbología. Óigalo bien, necrosimbología en la liturgia de la vida. Quinto, niega implícitamente el tetelestai, como si la obra de Cristo necesitara representación sensorial y psicológica para ser eficaz. Y yo sé que después de esto usted va a ver, se van a inventar una antítesis que yo quisiera verla. Porque usted puede estar seguro que no va a ser bíblica, sino inventada a su antojo. Eso Para es así. justificar un acto. El uso de una caja de muertos en los encuentros o retiros es una caricatura de la teología paulina de la muerte al pecado. Es un cartoon. No es un símbolo cristiano, sino una teatralización neopagana. Oiga bien, del proceso de conversión. Allí donde el Evangelio anuncia vida en abundancia, Juan 10:10, estos rituales evocan escenarios fúnebres. El creyente no necesita un ataúd simbólico porque ya fue sepultado con Cristo por el bautismo. El creyente no debe representar la muerte, sino manifestar la vida resucitada. En síntesis, es absurdo teológicamente, es erróneo exegéticamente, es dañino psicológicamente y es blasfemo simbólicamente porque convierte la Pascua en velorio. Sí, convierte la Pascua en velorio y la gracia en teatro. En teatro. Bueno, yo creo que más que ahí, esto ha sido una cátedra en el día de hoy. Todos los que están conectados, yo sé que han sido bendecidos desde un comienzo. El que entró tarde tiene que volver a oír esta clase, volver a ver el video, porque esto está desde el comienzo hasta el final. Aquí no hay desperdicio. Hoy hemos traído algo. No hemos terminado, porque todavía me quedan preguntas, doctor, que la próxima semana vamos a seguir con este Sí, la tema. segunda parte Vamos, de si sí. Jesús bajó o no al infierno, a los infiernos. ¿A dónde fue Jesús después de muerto? Seguro. Vamos a seguir con este tema que es tan importante. Ahora, quiero añadir algo aquí rapidito, por favor. El hecho de que en su iglesia practiquen esto, no estamos tratando de decirle que le falte respeto a su pastor, no. Correcto. No estamos diciendo eso. No vaya ahora a decir, que usted, no, 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 no. Usted tiene que ir éticamente y preguntarle cómo le puede enseñar que eso es bíblicamente, porque usted quisiera conocer, ¿ve? Siempre con el respeto a su pastor. No estamos Correcto, aquí tratando, 100%. sí, sí, porque después sale de aquí diciendo, no, porque mira, que me voy, porque es Biblia y traer tantos problemas. Ese no es nuestra intención. Ese Nuestra no es el intención, objetivo, esa no es la meta, exactamente, es que usted ese no es el entienda, propósito. no es el propósito que aprenda para que verdaderamente pues usted pueda saber en qué creer y cómo caminar. Doctor, esto ha sido otra cosa, verdaderamente. Queremos que los que están conectados compartan, vuelvan a oír este video, escriban, hermano, porque la intención es que usted aprenda. Esas son nuestras intenciones. Nosotros no estamos aquí para competir con nadie, sino que Dios nos da la oportunidad de poder traer estas informaciones y estas clases de información. Y damos gracias a Dios por el doctor Elías Paulino, que verdaderamente se ha prestado en un sentido de la palabra para poder enseñar todo lo que Dios ha depositado. Y le digo, oren para que este programa siga de pie, sigamos adelante, escríbanos, dejen sus comentarios, si les gustó, para a ver si seguimos con este programa que creo que está siendo de mucha bendición para mucha gente está siendo de mucha bendición. Así que, una vez más, gracias, doctor. Una despedida, unas palabras. Amén, amén. Bueno, me puse un poco difónico, como que me salté demasiado. Bendiciones para todos, gracias por su sintonía, su audiencia. Escríbanos sus comentarios, déjenos sus comentarios, que son muy importantes, ¿ve? No importa lo que usted piense, déjenos sus comentarios, que leemos todos los comentarios y si hay que dar respuesta en el tiempo que tenemos disponible, lo haremos. Bien, recuerden que este programa llega a ustedes
como cortesía de la universidad online, totalmente online, virtual, desde la comodidad de su casa, su hogar, su celular, su dispositivo, su oficina, la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University, ¿verdad? Con sus diferentes programas. Ya dimos la primera y la segunda clase al grupo nuevo de teología, licenciatura, a los licenciados en teología, y ya en enero empezamos las maestrías y los doctorados. Usted puede llamar a la doctora Idekel al WhatsApp teléfono 1917-417-5258. Lo repito, teléfono de WhatsApp 1917-417-5258. Ella la atenderá amablemente. Amén. Bendiciones. Así que todo el que quiera estudiar, llame. Verdaderamente, creo que esta es una universidad académica donde usted va a aprender la palabra de la forma correcta. Así que le insto a todo aquel que desee estudiar, que llame, se inscriba y muchos de estos temas, pues lo va a poder oír, aprender de una manera mejor, más clara en la universidad, ya que ahí se dedican solamente a eso, eh, eh, a esos tipos de temas y otros temas que todavía no hemos tocado a través de este programa. Así que damos gracias a nuestro Eterno. Queremos que comparta y la próxima semana usted tiene que estar aquí para la segunda parte porque esto sigue, esto está fuera de, de liga, como decimos allá, verdaderamente. Y creo que, vuelvo y repito, lo que el doctor dijo, escriban para nosotros saber que estamos siendo de bendición para seguir con este ánimo de seguir trayendo estos temas. Así que nada, doctor, nos despedimos. Gracias y paz. Bendiciones a todos y así nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite, con la segunda parte. Gracias y paz a todos. Gracias, bendiciones.